Para empezar tu semana, escucha el informativo sindical vía Sotra con Fama. Saludos a todas las personas que nos escuchan. Este es el informativo sindical, la píldora para promover el pensamiento crítico y combatir la desinformación. Y en el día de hoy tenemos un tema muy importante, el cual es procesos disciplinarios y debido proceso. Para esto nos acompaña nuestro compañero Juan Vidal, que ya es la segunda vez que nos acompaña por este espacio. Bienvenido, compañero. Buenas tardes, Santiago. Muchas gracias de nuevo por la invitación que me haces a participar de este espacio formativo para los trabajadores y las trabajadoras afiliados al sindicato, y también es un espacio de formación para todos los trabajadores de Confama, pues los derechos laborales no están circunscritos solamente a una afiliación sindical, son garantías humanas, y la temática que vamos a tratar el día de hoy tiene que ver con eso, con una garantía humana y fundamental que tenemos los trabajadores en Colombia. De nuevo, muchas gracias y espero que este espacio les sirva a todos los trabajadores para descubrir cuáles son sus derechos y cuáles son las maneras y las formas de defenderlos y reivindicarlos. ¿Qué es una citación a descargos? ¿Qué hacer si me llaman a un proceso disciplinario? ¿Qué es un conversatorio? ¿Qué significa el debido proceso? Pues en este podcast lo averiguaremos. Hablamos en este podcast del debido proceso. El debido proceso es una garantía humana y fundamental que proviene, obviamente, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos en los artículos 8 y 10 básicamente. En nuestro país tenemos consagrada esta garantía dentro de la gama de derechos fundamentales que posee la Constitución. Recordemos que los derechos fundamentales están consagrados del artículo 11 al artículo 41 de la Carta Política. Este artículo del debido proceso lo encontramos básicamente en el artículo 29 de la Carta. El artículo 29 para sí tiene, digamos, implícitas varias garantías o varios principios, como son el principio de legalidad, el principio de la competencia del juez o la persona que va a juzgar a la persona que está indiciada o señalada de alguna culpa. Se deben garantizar las formas propias de cada juicio. Recordemos que la actuación del debido proceso, la materialización de esta garantía se debe dar tanto en las actuaciones que desarrollan los jueces o las autoridades judiciales, como las actuaciones de orden administrativo que se desarrollan en las empresas. Por ejemplo, cuando se quiere disciplinar a los trabajadores, se procede a establecer un debido proceso y unas etapas procesales que deben cumplir las administraciones de las empresas para poder juzgar o para poder, digamos, comprender por parte de los empleadores el tipo de faltas que cometen sus trabajadores. Ok, Juan, muchísimas gracias por estas claridades que nos dan y quisiéramos también saber a qué otros principios nos podemos acoger en el momento de que tengamos un llamado a un proceso disciplinario. Otro principio implícito que tiene el derecho al debido proceso es la favorabilidad, y el derecho también, el principio a la defensa y la asistencia de un abogado. En este caso, los trabajadores tenemos derecho a que en nuestros procesos disciplinarios nos asistan dos compañeros de trabajo en el caso de los trabajadores no sindicalizados, y para el caso de los trabajadores sindicalizados, pues dos trabajadores que pertenezcan al sindicato. Se debe de tener un proceso público que no tenga dilaciones injustificadas, o sea, que no se proyecte un aplazamiento en el tiempo sin ninguna justificación.
sin dar, digamos, cumplimiento, por ejemplo, a lo que es el principio de inmediatez en materia procesal. También dentro de este debido proceso, los trabajadores tenemos derecho a presentar pruebas y a controvertirlas. Esto es que nadie puede ser señalado sin una prueba. Muchas veces cuando inician nuestros procesos disciplinarios se nos señala en un primer momento de que cometemos una falta y generalmente para ese momento ningún trabajador conoce esa prueba con la cual le inician el procedimiento. A, todo, a, todo, a toda costa es un proceso ilegal, es un proceso que debería de ajustarse a la realidad procesal y a la realidad que la norma establece, siendo un proceso garantista de las garantías ante todo fundamentales que la Constitución le reconoce a sus trabajadores y a las personas o a los ciudadanos colombianos. Así está establecido en nuestra Constitución política. Juan, efectivamente mencionas algo muy importante y son las garantías que tenemos gracias a la Constitución, o más bien nos amparamos en las garantías que nos da la Constitución. Y allí es muy importante recalcar lo que ya en otros momentos se ha dicho y hemos dicho como organización sindical. La Constitución es norma de normas, es decir, que todo proceso que se realice debe estar ajustado a la Constitución y por tanto todo proceso disciplinario en el interior de una empresa también se debe ajustar. Cuéntanos entonces cuáles son esas garantías o sí, un poco más de cuál es ese proceso o debido proceso que llamamos y al que tenemos derecho como ciudadanos. Eh, Siguiendo un poco las concordancias jurisprudenciales, también la aplicación de este derecho al debido proceso se encuentra plasmado dentro del artículo 53 de la Constitución, lo que conocemos como el Estatuto del Trabajo, norma que aún en Colombia no se ha venido desarrollando ni se ha desarrollado por parte del legislador colombiano. Dentro de estos principios del derecho al trabajo existe el principio del, cuando hay una duda en la aplicación de las normas, el principio del indubio pro operario, y es que se debe acoger la favorabilidad cuando existan dudas en la aplicación de las normas o de los preceptos propios del derecho al trabajo. En este caso, en el debido proceso se debe de tener esa claridad para entender qué normativa se nos debe aplicar y que esa normativa obviamente tenga implícitas y contenga como tal las garantías del principio de la favorabilidad y todo lo que implica en materia de juzgamiento el reconocimiento de este principio tan importante para los trabajadores. Eso implica entonces, Juan, que todos los procesos, como ya lo hemos señalado, están amparados eh, bajo la Constitución. Ahora, ¿qué otras normas podemos acudir para entender el proceso y para ampararnos en el momento en que estemos atravesando uno? También es menester recordar que el Código Sustantivo del Trabajo establece en los artículos 114 y 115, digámoslo así, unas normas específicas en materia de orden disciplinario para los trabajadores que no son sindicalizados, ¿sí? O sea, para cualquier trabajador en Colombia. Ese artículo 115 dice que antes de aplicar una sanción, el patrono debe dar la oportunidad de ser oído al trabajador inculpado como a dos representantes del sindicato. Así el trabajador pertenece. Si el trabajador no pertenece, pues obviamente ese trabajador debe de ser asistido por dos compañeros de trabajo que lo acompañen a esa audiencia de descargos o esa audiencia en la cual le van a escuchar por parte del empleador sobre las faltas cometidas. Listo, aquí ya vamos entonces hilvanando todo un hilo normativo que nos traza el marco para los procesos disciplinarios. Por fuera de micrófonos nos comentaba acerca de una sentencia que fue un hito para la legislación en cuanto al debido proceso en materia laboral. ¿Nos podrías contar un poco acerca de eso y su importancia?
En nuestro país, dada la ausencia normativa que ha existido en torno a este debido proceso en materia laboral, en el año 2014 hubo un pronunciamiento de la Corte Constitucional en el entendido de despejar un poco las dudas procesales en torno a la aplicación y el reconocimiento de los principios propios que hacen parte del debido proceso en materia laboral. Y se expidió la sentencia C594, sentencia Hito, que para ese momento definió todos los momentos que se deben de vivir o todos los actos procesales que deben de acompañar el ejercicio de la potestad disciplinaria que tiene el empleador cuando quiere determinar la culpa o la responsabilidad por la comisión de una falta en la cual estuvo inmerso algún trabajador, algún colaborador, y que efectivamente pues está normativizado desde el reglamento interno de trabajo o desde las convenciones colectivas cuando en las organizaciones, en las empresas existen este tipo de estructuras organizacionales colectivas por parte de los trabajadores. Esta sentencia da requisitos y lineamientos básicos como esa comunicación formal de la apertura del proceso disciplinario, lo que se llama el llamado a descargos. Se tiene que hacer a través de un acta, un documento previo en el cual se le informa al trabajador que va a ser citado a esa diligencia de descargos. La formulación de cargos imputados, a las faltas que se le señalen al trabajador que está siendo procesado en medio de un proceso disciplinario laboral, deben de ser muy detalladas y deben de estar previamente determinadas en el reglamento interno de trabajo que tenga la empresa. Ok, Juan, con esto ya avanzando en cada uno de los pasos o las fases del proceso disciplinario, nos introduces en algo supremamente importante, y es el hecho de que toda falta debe estar previamente descrita en el reglamento interno de trabajo, es decir, a nadie se le puede juzgar si no está escrito en el reglamento. ¿Nos puedes ayudar y desarrollar un poco más esta idea? También se debe determinar en este señalamiento o cuando se formulan los cargos si esas faltas disciplinarias corresponden a conductas que pueden dar lugar a que se precalifiquen, o sea, se califiquen con anticipación, que efectivamente son faltas disciplinarias. Entonces ahí vuelve a reiterar la norma, la jurisprudencia, perdón, que esas faltas y esas conductas deben de estar previamente determinadas y expresamente manifiestas en el reglamento interno de trabajo. Se le debe dar traslado también a trabajador de todas las pruebas, fotos, videos, informes, todo lo que contenga por parte del empleador o todo lo que tenga el empleador a la mano para señalar la culpa y la responsabilidad, por decirlo así, por parte del trabajador en la comisión de la falta o en el evento mismo de la falta. Y además también se debe dar la indicación de un término en el cual el trabajador pueda formular los descargos y hacer lo que es el ejercicio de la contradicción y la defensa. La contradicción se hace de las pruebas, cuando se argumenta por parte del empleado no estar de acuerdo con las pruebas que se allegan dentro del proceso, es decir, porque esas pruebas no corresponden con la realidad de los hechos que se le están endilgando, se le están señalando como faltas. A su vez también decir si existen otras pruebas a favor del trabajador, también las debe presentar, y a su vez también fundamentar las causas y esgrimir unos fundamentos o argumentos a través de los cuales pueda convencer al empleador de que efectivamente el trabajador no tuvo ninguna culpa, ninguna responsabilidad por la conducta que se le señala. A su vez, también debemos señalar que el pronunciamiento definitivo del patrono debe ser motivado, o sea, deben de haber unas justas razones por las cuales el empleador le impone al trabajador una sanción
una suspensión o otra medida que esté previamente determinada en el reglamento interno de trabajo. También se debe de tener en cuenta la proporcionalidad a la hora de establecer la sanción. A veces consideramos que los empleadores, con el ánimo de disciplinar a los trabajadores, también cometen en algunos momentos unos errores a la hora de considerar las medidas que se le imponen a los trabajadores con las sanciones efectivamente consagradas en los reglamentos internos. Y como última garantía dentro de ese proceso disciplinario, pues el trabajador va a tener la posibilidad de presentar la apelación, digamos, ante el superior de la persona que lo está disciplinando. Esa es la garantía de la segunda instancia. En Colombia esa garantía de la segunda instancia está consagrada en la Constitución. Es una garantía humana y fundamental que nos lleva a que el trabajador, su proceso lo pueda revisar el superior inmediato, o si no, pues poder también acudir a través de, sea un proceso ordinario, la jurisdicción laboral del juez del trabajo, o en su defecto, si dentro de ese proceso disciplinario hay una violación implícita de garantías fundamentales, podrá también acceder ante el juez de tutela para que sea este el que le proteja sus garantías humanas y fundamentales que están siendo violentadas por una acción arbitraria que cometa el representante del empleador. Juan, muchas gracias por tus aportes. Bueno, retomemos. Ya hemos pasado por la Constitución, por el Código Sustantivo del Trabajo y también por esta sentencia de la Corte. Sabemos también que encontramos argumento jurídico en nuestra Convención Colectiva de Trabajo. Cuéntanos un poco más de esto, por favor. Para el caso propio nuestro, tenemos nuestra Convención Colectiva de Trabajo, y en dicha convención, a partir del artículo 8, tenemos determinados esos procedimientos disciplinarios que buscan confrontar, corroborar cuando un trabajador ha vulnerado las disposiciones del reglamento interno de trabajo. En ese artículo 8 tenemos esa primera reunión denominada en algún momento conversatorio. Hoy ya no la encontramos así, la encontramos en el artículo 8 como el inicio de lo que son los procedimientos de orden disciplinario. Dice que luego o antes de que el trabajador pueda ser sancionado por una acción o una omisión con fama, pretermite desde la Convención Colectiva de Trabajo un primer encuentro, una primera reunión entre el líder inmediato y el trabajador durante 6 días luego de haberse cometido la falta. Entonces, en esos primeros 6 días habrá un encuentro en el cual el trabajador y el representante del empleador o el jefe inmediato se sentarán y tratarán de escuchar y tener la claridad sobre lo que ocurrió, sobre las razones o los argumentos que esgrima el trabajador para ese preciso momento. También dentro del numeral 8.2 se dice que si el jefe inmediato considera que el acto que cometió el trabajador da razón que se impute o a que se señale una medida distinta, pues se lo informará al trabajador. Y este jefe inmediato tendrá, luego de esto, luego de determinar que efectivamente existe una responsabilidad por parte del trabajador, este representante del empleador tiene 6 días para pasar un informe y comunicar la decisión, digamos, de fondo frente a la consideración que él tiene de que se debe iniciar el proceso disciplinario para el trabajador señalado. Muchas gracias, Juan, nos queda muy claro. En ese orden de ideas, ¿cuál sería el siguiente paso al que accedería el trabajador o cuál sería la siguiente fase del proceso? Luego de que se pasa el informe, generalmente hemos venido observando desde algún tiempo atrás, ya inicia la intervención del Departamento de Relaciones Laborales. Luego de que el líder o jefe inmediato pasa ese primer informe, gestión laboral habitualmente tiene 5 días para llamar al trabajador y señalarle el día y el momento en el cual le va a realizar la audiencia de descargos. En esa audiencia recordemos que el trabajador puede allegar las pruebas que considere pertinentes, contradecir las que el empleador le presente y mostrar
todos los argumentos que tenga a favor para buscar ser liberado o ser, digamos, perdonado o no ser señalado de la comisión de alguna conducta o de alguna falta que se le señale. Luego de la audiencia con FAMA, en este caso el Departamento de Relaciones Laborales tiene 6 días para tomar una decisión de fondo y comunicarle de manera formal, o sea, a través de un escrito al trabajador, la decisión que tomó en su caso. Recordemos que nuestra convención también establece que las sanciones que son superiores a 5 días o hasta 5 días tienen, digamos, el carácter de ser apelables. Pero recordemos también que la norma constitucional nos permite acudir a esa segunda instancia en todo momento procesal, todo momento del proceso disciplinario. Entonces, ahí tenemos que ser, digamos, muy asertivos con el manejo de los tiempos y el conocimiento de la norma constitucional y de la norma convencional para que nuestras garantías en materia procesal y disciplinaria se vean siempre protegidas y garantizadas. Juan, muchísimas gracias. Terminamos con un cierre muy preciso y es reconocer el fundamento legal que tenemos como ciudadanos y como trabajadores para defendernos y hacer que se cumpla justicia en un proceso disciplinario. Muchas gracias, Juan, por este espacio y gracias por sacar de tu tiempo para llevar esta información a la comunidad sindical. Muchísimas gracias y un saludo. Santiago, compañeros, creo que así, pues de una manera muy sucinta, muy breve, hemos dado un esbozo, por decirlo así, hemos explicado de una manera sencilla, pedagógica, lo que es el desarrollo del debido proceso en materia disciplinaria para un trabajador en Colombia y de manera particular para los trabajadores en Confama a través de la aplicación, digámoslo así, de las disposiciones convencionales que nos permiten tener una garantía, digamos, distinta a la que tiene cualquier trabajador promedio en Colombia. Quedamos atentos ante los interrogantes que se presenten por parte de los trabajadores y la manifestación que estos hagan ante las dudas que pronto los acompañen cuando o a la hora de conocer más detalladamente sobre el desarrollo y atención del debido proceso en materia disciplinaria. Si te gustó este contenido, recuerda compartirlo. Esta es una comunidad que la formamos entre todos y todas. Nos escuchamos en un próximo informativo sindical. Hasta pronto.